Buenas noches. Buenas noches. Hoy somos un dúo. Tranquilos, en cualquier momento volvemos a hacer un trío. Buenas noches, muy buenas noches Perú, buenas noches América, buenas noches al mundo y buenas noches también a todos los seguidores de Vamos por la Historia, reunidos como siempre un lunes, ¿no? A esta hora, 8 p.m. en nuestro programa número 35. Programa número 35 desde tu programa Vamos por la Historia. El día de hoy, bueno, estamos Henry y quien te habla. Nuestro contertulio Carlito Muñoz está en una reunión muy importante, viendo el futuro, ¿no? Su futuro laboral y económico, con ciertas protestas de su parte. Ha entrado a una reunión, pero depende mucho de esta reunión lo que se le viene para el gran Carlito Muñoz. Henry, buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches a todos nuestros seguidores, a todos los que nos acompañan cada lunes de 8 a 9 y un poquito más de la noche. Un día agitado. Hoy tocó salir temprano porque teníamos la salida de integración de la institución educativa Callao a propósito del inicio de la primavera a las 13 horas con 19 minutos y 38 segundos. Empezó formalmente, oficialmente, la estación de la primavera. Aunque acá en el Perú, acá en Lima, perdón, no en el Perú, en Lima tenemos frío 8 meses, calorcito 4 meses. Un No clima sé que ha cómo es variado en Perú. bastante, ¿no? Sí, sí. Eh, Está fallando la señal en este momento. ¿A quién? ¿A quién? Hay intermitencia en tu señal, Marco. Ya. ¿Y ahora cómo estamos? Se ve en modo lento todavía. En la transmisión también Sí, está sí, sí. saliendo. Sí, sí, acabo de ver. Sí, sí, está medio. La señal está media rara. Sí, sí, te veo en cámara Pero ya lenta. estamos, ya Bueno, estamos. preguntan Ya aquí, estamos otra Teco Roy vez. pregunta qué pasó con el profe. Carlitos Muñoz, Carlos Enrique Muñoz Cordero tiene una reunión de trabajo, una reunión laboral, y de ahí que se haya tomado estos minutos. Ojalá pueda ingresar a la sala y acompañarnos en cualquier momento. Vamos a estar pendientes de su ingreso, de su arribo a la sala de transmisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy polémico, 50-50 en realidad, tan querido como odiado, ¿no? Tan respetado como vilipendiado, eh, y aquí en el Perú pues despertó pasiones, ¿no? De mujeres y de hombres definitivamente, que generó mucha polémica. Y bueno, vamos a hablar de don Simón Bolívar, don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Hizojo, un Simón Bolívar que salió en, Creo, se creo que te falta apellidos. falta por ahí, salió en Sí, septiembre del Bolívar. 26, pero se estuvo despidiendo todo el año 25, ¿no? Fue una despedida, pero así, patronal, la despedida de Simón Bolívar, ¿no? Quiso irse en aires de grandeza. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Marco García y en cuanto se incorpore nuestro amigo Carlitos Muñoz. Pero ha sido una semana también movida, ¿verdad, Marco? Así es, así es. Bueno, la semana pasada, no sé si me escucharás bien, Henry. La señal todavía está un poquito lentini, pero ahí estamos. El fin de semana ya se habían anunciado previamente al fin de semana, mejor dicho, marchas para el día sábado 20 y para el domingo 21. Cosa que lo más fuerte fue el sábado 20, ¿no? Que en realidad, pues hasta a partir creo que de las 4 de la tarde en adelante, ¿no? El centro de Lima fue un caos total, ¿no? Fue un caos total. Lo que sí, digamos que, bueno, yo siempre hago el comentario de que
Ahí está nuestra policía. Ahora sí está nuestra policía, ¿no? Ahora sí aparecen más de 50.000 efectivos, más de 60.000 efectivos rodeando pues a los manifestantes, previniendo cualquier tipo de violencia que se pueda dar. Pero bueno, como me dijo Diego, también ha sido de las Fuerzas Armadas, no me dice, ellos solamente siguen órdenes, y es verdad, pues, siguen órdenes. Me gustaría ver ese número, por ejemplo, de efectivos, ¿no? Rodeando, por ejemplo, los lugares más críticos de la ciudad de Lima, ¿no? Donde la extorsión, la violencia es pan de cada día. Me gustaría ese número también, ¿no? Desfilando, no sé, a ver, doy simplemente nombre de calles, ¿no? Por la Avenida Universitaria, ese mismo número desfilando por la Avenida Tomás Valle, ¿no? Por frente de lo que es Plaza Norte, no sé, pues, me agradaría que desfilaran, a ver, en El Salvador, ese mismo número, ¿no? ¿No? Haciéndose sentir como presencia la Policía Nacional del Perú, ¿no? Pero bueno, solo 100 horas, nada más. Complicado este asunto, ¿no? Porque como fuerzas del orden están para mantener justamente eso, el orden. Y esta marcha que se convocó para sábado y domingo empezó tranquila. Obviamente había intención de llegar a la avenida Bancay, acercarse a la plaza del Parlamento, ¿no? Al Congreso de la República, darle algunos saluditos al monumento de Simón Bolívar y al Congreso de la República. Pero aquí hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ¿no? La convocatoria, para empezar, había sido desdeñada en las redes sociales, ¿no? Había cierta sorna por la convocatoria, ¿no? Ah, la generación Z la está convocando, ¿cuántos van a ir, no? ¿Cómo irán a protestar, pues, no? Pero mira, ha sido una convocatoria interesante la que se ha generado, con un reclamo válido, pero lo que se cuestiona siempre es la forma para reprimir, ¿no? O sea, si estaban dentro de lo normal, ¿por qué provocarlos poniendo tantos policías, golpeando, empujando? Porque esa es provocación finalmente. Pareciera que se busca eso, ¿no? Provocar al participante. Ay, 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 algo está pasando esta noche. Estamos, pero no estamos. Creo que hemos perdido a Marco García. Ahora sí, volvimos. Ahí estamos. Ahora acá yo me he desenfocado. Espérate, déjame enfocarme un ratito. Creo que es ahí. Está. Pero no ha sido lo único en el menú de este fin de semana, ¿no? No ha sido lo único. Ha Sí, sido una semana movida, pues definitivamente. Una semana movida. Desde la aprobación del retiro de fondos, ¿no? El octavo, ¿verdad? el octavo, pues. Retiro de Como fondos lo de comentaba, como lo pensiones. comentaba Carlos la pasada, ¿no? Y bueno, estábamos explicando de qué manera le perjudicaba, pues, a, la, digamos, a independientes y las nuevas reformas. Aunque el gobierno, para congraciarse, aprobó este nuevo retiro, pues, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta, ¿en qué momento estas AFP o el mismo gobierno, ¿no? Va a voltear la mirada, pues, hacia los de la ONP, ¿no? De verdad que eso sí, si se da, acuérdate que alguna vez un gobierno estatizó una banca, ¿no? O sea, cabe esa posibilidad de que algún momento, al no ver, a ver, el tema de las AFP fueron convocadas para qué? Para administrar un fondo de pensiones, Claro. ¿verdad? Ya. No para que saques dinero,
No, pues, antes de tu jubilación, ¿verdad? sí, pero Entonces, sí han ocurrido dos cosas, pues, ¿no? así es, todo lo contrario. Son los bancos mismos que han creado las AFP y a la vez el gobierno indiscriminadamente te dice saca, 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 saca. Y yo sé que ya pues, ¿no? Como trató de insinuar el comercio en su editorial, ¿no? Dice que en un momento las AFP van a reducir su capital, ¿no? de producción. Eso es en parte cierto, pero también tiene mucho de falso, ¿no? Porque las AFP, por supuesto, ya han invertido ciertas cantidades de dinero que a ellos les generan pues un capital con el cual pueden jugar, ¿no? Estos retiros que se están dando. Pero el tema es cierto también, se te va reduciendo el margen tuyo para recibir el dinero cuando te jubiles. ¿No? Creo que muy pocos llegarán a esos 600, que es, que es lo que van a recibir los de la AFP, ¿no? Muy pocos llegarán después de tanto retiro, pienso yo, ¿no? Así es. Y por ese lado, siento el temor de que volteen las AFP a mirar a la ONP. Pero Quiero que, dime. sí, es un asunto muy espinoso, ¿no? Porque detrás de todo esto está el enriquecimiento de estas entidades bancarias bajo el supuesto de administración del fondo De de fondo. pensiones que entra como un carril individual, porque es individual, pero que se convierte en un pozo interesante, porque son miles de afiliados a las AFPs y este pozo no es cualquier cosa, ¿no? Es una inversión significativa que tienen estas entidades bancarias para llevar al mercado y que se enriquecen anualmente a expensas de estos fondos. Y el pensionista recibe un porcentaje mínimo de esas utilidades. Y ese es otro de los cuestionamientos que hay, pues, ¿no? Pero bueno, ese fue un tema que se discutió también. Y lo otro es que se ha aprobado hoy, ¿no? Lo comentabas en la interna, Ajá. la La ley 32446, ley cadena perpetua. que incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal y que se sanciona con cadena perpetua los delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y otro agravado, y robo agravado, cuando son cometidos con municiones, armamento de fuego militar o civil y artefactos explosivos. Acá justo estaba leyendo el post, pero hay una respuesta sensacional, pues, ¿no? De un de alguien que se manifiesta en el tweet, en el ex. Ojalá que se cumpla, ¿no? Claro, acá la norma señala que se ha modificado el artículo 318b del Código Penal, que señala en un artículo único que este nuevo delito se aplicará a quien provoque o realice conductas tipificadas como delito de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado, robo agravado, mediante el uso de armas de fuego, explosivos u otros de características similares, ¿no? También agrega que crean, dice, zozobra o terror en la población o en una parte de ella, por lo que deben ser reprimidos con cadena perpetua. Esta incorporación en el Código Penal ya se había aprobado el 4 de septiembre, señala la nota de prensa, ¿no? Pero recién hoy, 22 de septiembre, bienvenida primavera, la primavera, hoy 22 de septiembre, ya el Ejecutivo ha aprobado esta medida eh, para la propuesta del delito de terrorismo urbano. Y con las modificaciones que se han hecho, ¿no? Ya pasa
a aprobarse. Sin embargo, la congresista Gladys Echaí dice, quien fue fiscal general, cuestionó que no se haya incluido una ampliación de plazo que se otorga a la policía para investigar, que aseguró debería extenderse 15 días de detención para los casos graves y no las 48 horas que se permiten actualmente. Todo un dilema, ¿no? Porque si la medida fuera funcional, y eso nos garantizaría que se va a terminar este problema deteniendo a los implicados, pues aplaudimos todos, ¿no? Pero ya sabemos cómo funciona, con un sistema policial limitado, un sistema judicial con ciertas particularidades, nos hacen pensar en que van a caer cualquier tipo de personas, no necesariamente las responsables. Recuerdo esta nota de una familia que había sido sindicada como extorsionadora y al final no habían sido extorsionadores, pero salieron en la prensa, los sacaron por televisión, los presentaron y todo, y al final habían sido los policías los que habían estado sembrando, ¿no? Toda una red de policías que sembraban y que le causaban problemas a algunos ciudadanos. Y ya el daño estaba hecho. Sí, pues, es delicado finalmente, ¿no? Pero bueno, esa fue otra de las noticias que hemos tenido en esta semana. Nada, vamos con el tema. Vamos con el tema. Vamos con el tema, señor. Estamos en sala. Marco García y quien habla, Henry Zapata, para hablarles sobre la partida de Simón Bolívar, ¿no? Todo un personaje en este bicentenario de su salida. Ojo, Bolívar se retira en septiembre del año 1826, pero lo estamos tratando ahora porque su salida fue toda una procesión, pues, ¿no? O una fiesta patronal, porque se anunció desde principios del año 25 y todo el año lo estuvieron despidiendo. Y no se iba finalmente, sino terminó retirándose recién el año 26. Que casi comienza en estos meses del 25, ¿no? Así es. Bueno, por acá saludamos a quienes están por acá en nuestro en vivo. Están por acá Tecolol, mandó saludos. Está Maddox Nagajama, un abrazo para Maddox. Isabela Mantilla Soriano. Ferca por acá. Isabela. J. Farfán, la leyenda. Saludos para la leyenda también por acá. Saludos a Isabela Mantilla, ella es de Ángeles de Fátima. Saludos, Isabela. Saludos para los chicos de Ángeles de Fátima. Gracias por acompañarnos, por compartir esta transmisión, en vivo, por hoy día sus reacciones. Hoy terminaron las exposiciones sobre el terrorismo en el Perú con sus maquetas. Voy a hacer un video cortito de todas las exposiciones que se han dado. Ya terminó, ya lo hizo primero, ya lo hizo segundo, tercero, hoy día terminó cuarto de secundaria. El día de mañana lo hace quinto, pero yo te voy a invitar para el día lunes, ¿no? Lunes 29, sí, ¿no? Así es. Ya lunes 29, puesto que vamos a hacer una exposición de paneles, tipo la Feria del Libro, ¿ya? Me encantó la idea de esta exposición de paneles que hicieron sobre Nicomedes de Santa Cruz. Entonces lo expuse como proyecto, lo planteé como proyecto y a través de paneles hechos por ellos mismos, ¿no? Es ideado por ellos mismos también, ¿no? Y buscando una reivindicación para este personaje llamado el Tribuno de la República, que también tiene que ver con Bolívar, de José Faustino Sánchez Carrión, porque este año debió llamarse el bicentenario de la muerte de José Faustino Sánchez Carrión. Pero bueno, distintos pareceres en el Congreso de la República, que es el que manda en este país, pudieron colocar un nombre del año, digamos que más apegado a lo que es el tema de la economía, ¿no? Pero tratando de hacer una reivindicación, la promoción a Cyrus de Ángeles de Fátima, el día de mañana hace su presentación, pero para todo el colegio la va a hacer el día lunes temprano, así que te invito, ya coordinamos la hora para que te puedas acercar el día lunes en vez de irte a la piscina.
perfecto. en vez de estar yéndote a la piscina. Ok. Se agradece el cumplido, señor. Bueno, vamos Por entonces, favor, vamos con la salida de Bolívar. dale. Ahora, Así es. ¿por qué nos interesa tanto Bolívar entre el año 25 y 26? Porque en estos años de bicentenario que estamos conmemorando, Bolívar mueve dos ideas importantes en la región, ¿no? Tras la victoria de Junín y Ayacucho en diciembre del 24, ya cronológicamente hay que ubicarnos ahí, cerrando el 24, ya Bolívar venía madurando dos grandes ideas. Uno, la integración de los países que él estaba gestionando su independencia, la Gran Colombia, Perú, la Gran Colombia que después van a ser Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, que después se convertirán en Bolivia y Perú. Porque hasta ese momento eran la Gran Colombia y Perú. Y la idea era integrarlas, ¿no? La idea era cohesionarlas. Un macroestado que se pueda gestionar para que enfrente los desafíos de la modernidad que ya se estaban viviendo. Si algo tenía clarito Bolívar desde 1815 en su Carta de Jamaica, es que la región no iba a progresar con un monstruo llamado Europa, porque ella lo veía así, ella lo veía como una comunidad, y con Estados Unidos, que era la que nos pisaba aquí en la región. Entonces, bajo esa mirada, Bolívar decía, la única posibilidad que tenemos para despegar económica, política y socialmente es la integración regional. Si no se integran estos países, va a ser difícil que le puedan competir a Estados Unidos o al mercado europeo. Miren, 1815, 1825, entonces, ya se está moviendo esta idea bajo el nombre de Federación de los Andes. Así es. Y Pero, en esa misma no sé, sí, dale. no, a ver, siempre he tenido, a ver, dos ideas muy, muy distintas, ¿no? A todo lo que he escuchado, no sé si la compartirás conmigo, pero mucho antes de eso, Bolívar sí tiene ese pensamiento de unificación. Creo que desde mucho antes de conocer a Napoleón Bonaparte, porque lo llega a conocer, es seguidor de la Revolución Francesa, Bolívar, es admirador de Napoleón Bonaparte. Y acuérdate que Napoleón tiene la idea de robar o tener su propia revolución industrial, y es por eso que se quiere apoderar de Europa para él ser el proveedor de esta revolución industrial francesa. Eso es lo que ve Bolívar. Quizás en primera instancia se le cae un poco la imagen de Napoleón cuando lo ve coronado como emperador, porque esa no es la idea que tiene Bolívar, aunque después termina siendo la ruta que va a tomar aquí en América. Y la segunda, cuando tú estableces el tema de ser fuertes económicamente, sabe que tiene que hacerlo, puesto que en Europa, después de la derrota de Napoleón, se va a formar la Santa Alianza. ¿No? Esta Santa Alianza en Europa, que lo único que busca es la restauración de los reyes y que no haya otro Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, hay un Estados Unidos que está surgiendo como potencia, pero también hay una Santa Alianza. Entonces, estas dos ideas siempre han estado en mi mente, ¿no? Que Bolívar le roba esa idea a Napoleón Bonaparte, y lo otro, que encuentre el escenario perfecto, ¿no? De unificar de cierta forma América, poniendo como pretexto, ¿no? La lucha, entre comillas, directa o indirecta, con la Santa Alianza Europea. No sé si coincidimos, pero tengo ese razonamiento, ¿no? Si marcamos el contexto para esta época, pues calza. Es más, la entrevista que compartías en el grupo, no recuerdo el nombre claro, del programa. sí, ¿no? Añade un elemento más,
que suma mucho a lo que acabas de mencionar, ¿no? Ujú. Es más, adelantándonos un poco al fracaso de estas ideas, ¿no? ¿Por qué Bolívar buscaba esta integración? Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Él ha entendido o entendido en esa época que los criollos difícilmente se iban a dejar gobernar, que difícilmente se iban a dejar organizar. Entonces él decide tomar el poder con sus manos. ¿Por qué toma esta decisión Bolívar? Porque no encuentra una clase dirigente sostenida, cohesionada, preparada para llevar los hilos, las riendas de estas nacientes repúblicas, de estos nacientes estados. No hay. Y el documental que compartías, que lo perdí, señala Pedazos de que, historia, pedazos ajá, de historia se llama. Muy bueno, sí, sí, muy bueno. ahí hay una Que línea que hay, yo que hay, no la había considerado y la comparto. pero, El claro, poder de pero los que hay, criollos no estaba dale, en las autoridades, sino abajo, en los gobiernos locales, en los cabildos. en los cabildos, ¿no? El Pero poder estaba atomizado ahí. hay algo que no me cuadra, ¿no? Que hablan ellos estos españoles hablan de cabildo, 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 pero no reconocen juntas, que se hayan formado juntas de gobierno aquí en América, ¿no? Hablan de las juntas de que se forman ahí luego de la invasión napoleónica, pero hablan de los cabildos, de que América no se va a unir por la lucha de varios cabildos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, el cabildo de Quito y el cabildo de Guayaquil. El cabildo de Guayaquil es el que se termina imponiendo, ¿no? En Chile, el Cabildo de Santiago y el Cabildo de Concepción, creo que algo así, Claro, y que se terminará imponiendo el de Santiago, ¿no? en Santiago. Entonces, y peor hablan, pues, ¿no? En el tema de la futura Argentina, puesto que va a haber una verdadera guerra civil, ¿no? En esta lucha de Cabildo. Y también algo interesante, no sé si lo llegaste a escuchar, que para ellos es mentira de que hubo una terrible reducción de población, ¿no? Que no tenían, que pasaban por una crisis económica, y ellos, y estos españoles, Garín, creo que se apellida el historiador que habla, dice que China y América eran los lugares más ricos del mundo en esa época, ¿no? Y que era una economía fuerte, ¿no? Y que quienes dominaban el tema económico, por supuesto, eran las autoridades españolas, ¿no? Pero los cabildos sí eran dominados por los criollos, bueno, por los Lo que pasa españoles es que yo estoy, americanos. yo estoy viendo aquí una nueva teoría que está cobrando cada vez más fuerza, Marco, y que ya lo hemos conversado, creo, en algún momento y en alguna Dale. ocasión uno de nuestros seguidores nos hacía el cuestionamiento. Este, ¿Fuimos colonia o fuimos súbditos de la corona española? Bajo esa perspectiva, ¿no? Si fuimos colonia, entonces las autoridades, los funcionarios venían desde España y todo lo gobernaban aquí. En este programa, y por lo que me acabas de traer a la memoria, está cobrando fuerza esta teoría que América, la América hispana, Perú, ¿no? Virreinato de Perú, Virreinato de Nueva Granada, fuimos vistos como súbditos de la corona española, ¿no? Como hijos de la corona española. En consecuencia, no fuimos colonia y no tenía sentido que se hable de un colonialismo o de una independencia. Bajo esa teoría, entonces, sí, pues no justifica que el poder en manos de los cabildos haya cobrado fuerza y se desdeñe un poco el rol de las juntas gubernativas entre los años 9 y 10 que empezaron a movilizar este concepto de independencia. Pero retomando el año 25, volvemos a ver este escenario, ¿no? Este escenario de desorden, más allá de la interpretación que se le dé, es un escenario de desorden, con criollos con poca capacidad administrativa, con criollos de escasa formación política para dirigir, para llevar adelante una propuesta, es más, ni siquiera había propuesta, ¿no? Y bajo este escenario, Bolívar decide tomar las riendas, pues, ¿no?
Y ese es el año 25, ¿no? El año 25 es el año en el que Bolívar se quita la careta porque termina su año de dictador. El Parlamento le había otorgado un año como dictador supremo tras la victoria de Ayacucho. Ya para el año 25 terminaba ese año y él tenía que dejar el cargo, pero el Congreso le renueva el voto de confianza y le amplía el cargo de dictador. Y es ahí cuando ya se cae la careta, pues no, porque ya no tenía sentido que Bolívar siga siendo dictador, pero mueve bien sus hilos, los lobbies ahí, mueve bien sus hilos y el Parlamento le amplía este periodo. Y desarrolla esta idea de la federación, también mueve la idea del Congreso de Panamá, un congreso que buscaba también lo mismo, ¿no? Una integración mucho más amplia desde Centroamérica, desde el Darién hasta el estrecho de Magallanes, y en esta idea Bolívar empieza a generarse más enemigos. Tantos enemigos que se va a polarizar la imagen de Bolívar y los criollos lo van a rechazar. Y surge pues el mito de que Bolívar se fue porque estalló una guerra civil en la Gran Colombia y se fue a sofocar esa guerra civil. Muy difícil el argumento para que Bolívar se haya ido por una guerra civil, ¿no? De repente fue el argumento que tuvo en ese momento, pero sí hay un problema aquí en el Perú, sobre todo en Lima, ¿no? No encuentra la aceptación en Lima. Por eso es que empieza a viajar todo el año 25 por distintas provincias del territorio peruano, del naciente Estado peruano, para cargarse de popularidad, porque él buscaba eso, es un personaje muy egocéntrico y está buscando cargarse de respaldo, y es lo que empieza a hacer, ¿no? Como que se va despidiendo y la gente le dice, no te vayas, no te vayas, ¿no? Está haciendo eso en territorio peruano. Y finalmente termina retirándose el 26. Ahora, Dale. sí, no, quería intervenir hace rato, pero acá había un bullón, alcalde que le gusta hacer su número por aquí en el distrito de Comas, ha venido con todo su parafernalia por aquí. La batucada. Sí, pareciera que entrara el Inca Atahualpa Cajamarca. Pero bueno, sí, y mucho tienen que ver en el tema estratégico dos personajes muy interesantes, ¿no? Que bueno, con Carlos siempre manejamos la idea de que en algún momento hay que estudiarlo, que fue en un primer momento colaborador de San Martín, de don José de San Martín, ¿no? Gran propulsor de la monarquía constitucional en la época de San Martín, pero ahora lo vamos a ver, pues, ¿no? Como el poder detrás del poder, detrás de Bolívar, que va a ser el mulato Bernardo de Monteagudo, ¿no? Que va a terminar pues siendo asesinado aquí en la Plaza de Armas de Lima. Y el otro personaje va a ser nuestro tribuno de la República, pues, ¿no? Que lamentablemente el año 25 va a fallecer. Muy joven, pero que fue el colaborador principal de esa política unificadora de Bolívar. Recordemos que él va a ser el emisario que va a ir a la ciudad de Panamá, ¿no? Para la gran convocatoria a ese famoso congreso, al Congreso de Panamá, ¿no? Y que y ahí un poco la crítica, ¿no? A Toribio, perdón, a José Faustino, puesto que va a avalar la dictadura de Bolívar, ¿no? El tema de la dictadura que mencionaste tú y que lo va a nombrar tal cual el Congreso de la República de ese momento, inclusive va a sujetarse a sus designios, pues va a ser avalada por José Faustino, ¿no? Buscando el ideal que en algún momento Bolívar tiene en su mente, que lo describía pues este historiador colombiano Carlos Uribe Solís, donde dice que no solamente era necesario para Bolívar independizar las naciones, sino, sabes, también fundarlas,
¿ya? Fundarlas. Y este mundo, para Uribe, este mundo bolivariano, ¿no? Dice que va a durar 11 años. Escucha, ¿por qué? Y algo para él es muy llamativo, porque el mundo bolivariano va entre la 1 de la tarde del 17 de diciembre de 1819, en Angostura, el famoso Congreso, a la 1 de la tarde del 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, cuando fallece. ¿Entiendes? Entonces, esta figura muy interesante que dibuja el amigo Uribe, pues abre otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva para ver a un Bolívar fundador de repúblicas, aunque al final de cuentas en Bolivia quien la va a fundar pues va a ser este parlamento donde va a triunfar Cochabamba bajo la presidenta de Sucre, pero con el aval de Simón Bolívar, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, y esa es una diferencia con José de San Martín, ¿no? Porque muchos se marcan esta dicotomía bolivarianos y sanmartinianos. Ya sabía, Henry, que tenemos que llegar a esa comparación, ¿no? Pero es que es increíble. Todos, sí, pues, todos, cuando tratan a Bolívar, tienen que llegar a San Martín, increíble. ¿No? Porque, o sea, se habla mucho del trato diplomático y político de José de San Martín y el trato hostil, agresivo, con la bota en el cuello de Simón Bolívar. Pero si miramos otro aspecto, por ejemplo, en el aspecto político, ¿no? Bolívar funda repúblicas. Bolívar establece repúblicas. La República de Perú, Bolivia, la Gran Venezuela. Colombia, ¿no? La Gran Colombia, que luego se va a atomizar con la muerte de Bolívar, termina atomizándose, ¿no? Pero él es uno de los fundadores, acuérdate, también de una de las repúblicas venezolanas también. En un primer momento, pues, ¿no? Ahora, del lado de José de San Martín no hay, entonces hay que mirar también esto, ¿no? El personaje tiene que mirarse en distintos escenarios. Y Bolívar es eso, finalmente, ¿no? A veces cuesta, pues, ¿no? Porque pensamos que una persona o es buena o es mala, ¿no? No puede ser a medias buena ni a medias mala. No, somos seres humanos y como seres humanos tenemos distintas acciones, participaciones, y Bolívar tiene esa particularidad. Ahora, ¿por qué lo odiaban tanto aquí en Perú los criollos, los políticos? Cada uno por su lado, cada uno por su lado. Por ejemplo, Bolívar es el que mueve la primera reforma agraria en la historia de la República. Y obviamente bien descrita por Vigilio Roel. Quieren leer bien descrita por Vigilio Roel esa reforma agraria, ¿no? Si gustan pueden verla, el Perú del siglo XIX. Y es tremendo golpe para la aristocracia de ese entonces. Entonces, Bolívar es un convencido que los nacientes estados tienen que surgir en este concepto de libertad, y no solo libertad política, individual, sino también libertad económica. Y para que haya libertad económica tiene que haber un mercado que lo movilice, y él estaba convencido que en una línea de servilismo, de esclavitud, esto no iba a funcionar. Y promueve una reforma agraria interesante para la época, interesante para 1825. Entonces, tiene un sector que lo odia, pues. Lo mismo ocurre con el sector minero. Él aplica también reformas a la minería. Claro, también nos mete un palo cuando después de la gesta separatista establece los pagos, las recompensas a los países que nos apoyaron. Y uno de los primeros, no sé si el primero, de los primeros países en pasarle factura a la independencia del Perú es la Gran Colombia. Y esa es una de las razones por la que los criollos inclusive le protestan, le reclaman, porque se establece una cifra considerable de pago a la Gran Colombia por haber apoyado en esta gesta de independencia. Y mira, del otro lado, inclusive, dale. Del otro lado,
algunos militares gran colombianos señalaban que eso era una miseria, que era muy poco, y terminan pasándose al bando realista. No sé si recuerdas que estaban todavía en el Real Felipe y Sí, 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 sí. se meten al Real Felipe y terminan fusilando a uno de sus generales, inclusive de una trifulca la que se armó en el año 25. Dale, dale. No, no, decía que inclusive, este, acuérdate que en el Alto Perú, lo que va a ser Bolivia, se había revelado Olañeta, termina la batalla de Ayacucho y manda un ejército muy fuerte entre colombianos y peruanos hacia el Alto Perú para combatir a Olañeta, pero Olañeta sí es fusilado por su propia gente, ¿no? Entonces, no hubo batalla cuando llega ese ejército, lo único que hace es con Sucre, ¿no? Recibir a Sucre para instalar ya el Parlamento y formar lo que va a ser la República de Bolivia. Después, a ese ejército que llegó también Bolívar le gestiona un dinero sin haber peleado, ¿no? Y los recibe como héroes y como héroes tenía que gestionar un dinero, pues, ¿no? Para el pago de estos soldados. Muy aparte del sueldo, le gestiona un dinero, ¿no? Que le va a ser otorgado a este ejército, ¿no? Entonces, las arcas del Estado peruano económicamente, pues, ¿no? Se van a ver afectadas, ¿no? Ahora, insisto, ¿no? Que sí, coincido con el famoso, ¿cómo se llama? El librito que es, ¿no? El ABC, ¿no? Pues si quieres hablar mal de Bolívar, aquí está, ¿no? Aquí está, que es el de Herbert Morote, ¿no? Bolívar enemigo, libertador y enemigo número 1 del Perú. Pero todavía se encontró un documento del siglo XIX a un personaje cuestionado hoy día, pero que en el siglo XIX escribió sobre Bolívar. Un tal, no sé, de repente le suenan seguidores, un tal Marx, ¿no? Algo Karl así. Marx. Algo Sí, así. sí, sí, que para la mitad del siglo XIX, ¿no? Habla habla de Bolívar. Y que también tiene sus, ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? Sus críticos, ¿no? A esta lectura, ¿no? Tú también lo recogías esa crítica, ¿no? Aseverando de que el amigo Bolívar, pues, ha escrito, perdón, Marx escribe sobre Bolívar, ¿no? De manera tendenciosa, podría ser, ¿no? Tratando, investigando o escribiendo bajo la lupa de críticos de Bolívar, ¿no? Entonces lo que él hace es compendiar este tema, ¿no? Pero hay verdades que no se escapan, ¿no? En el artículo de Marx, como esta encarnizada lucha que habla, pues, ¿no? Para formar estas repúblicas y que Bolívar la está encabezando, ¿no? Lamentablemente coincido yo también con el tema de la guerra civil. Coincido totalmente que fue una guerra civil aquí en el Perú, puesto que son los criollos los que están a la cabeza y combaten a otros criollos. Recordemos que en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, estuvieron varios hermanos, como los hermanos, como los hermanos Castilla, ¿no? Y hay algo importante también que yo rescato de este artículo de Marx, ¿no? Donde hay una descripción de Bolívar. No sé si tú me permites, Henry. Dele, señor. ¿No? Es una descripción de Henri Louis Docudray Halsting, que es uno de los generales que en un momento le hizo frente a Simón Bolívar y retrata a Bolívar de la siguiente manera, ¿no? Dice, Simón Bolívar mide 5 pies y 4 pulgadas de estatura. A ver, Henry, matemático, por favor. Repito, 5 pies y 4 pulgadas de estatura. Su rostro es enjunto, de mejillas hundidas, y su tez parduzca y lívida. Los ojos, ni grandes ni pequeños, se hunden profundamente en las órbitas. Su cabello es ralo. El bigote le da un aspecto sombrío y feroz, particularmente cuando se irrita. Todo su cuerpo es flaco y descarnado.
su aspecto es el de un hombre de 65 años. Y acuérdate que lo mucho que duró Bolívar fue 47, ¿no? Al caminar agita incesantemente los brazos. No puede andar mucho a pie y se fatiga pronto. No, eso es por la tuberculosis, ¿verdad? Así es. Le agrada tenderse o sentarse en la banca. Tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira. Y entonces se pone como loco. Se arroja en la hamaca y se desata en improperios y maldiciones contra cuantos le rodean. Una descripción bien interesante sobre Simón Bolívar, ¿no? Cuando Carlos Marx escribe sobre Bolívar, lo cuestiona en la previa a sus acciones conocidas, pues, ¿no? Eh, lo pone como el Napoleón de las retiradas, ¿no? El Napoleón de las huidas, ¿no? Que Bolívar es el eterno fugitivo. Y es que en un primer momento, cuando Bolívar tiene duros reveses, ¿no? Huye. Tiene que hacer eso, pues, ¿no? Y producto Le de dice, esas huidas. le dice traidor también, cuando entrega, pues, a Miranda. Claro, el problema de Bolívar es que en esas retiradas, al entregar a alguna de estas comunidades, termina vendiendo a Francisco Miranda. Y Carlos Marx lo agarra con palo, pues, ¿no? También cuestiona su acción dictatorial, ¿no? Porque si estamos hablando de un Bolívar que plantea la república, Marx dice, ¿y por qué termina siendo dictador? ¿Por qué termina acaparando el poder? Y aunque no es una justificación, la explicación aquí es que al no encontrar personas, líderes preparados para dirigir este país, la única solución que encontró es que alguien con autoridad, con poder, tomen ese control. Y otra vez San Martín. Ahí coinciden ambos personajes porque los dos terminan diciendo lo mismo, ¿no? Este territorio no está preparado para gobernarse. San Martín. La solución es que traigamos un príncipe europeo, Bolívar. La solución es que yo los gobierne hasta que me muera y antes de morirme les deje al sucesor, ¿no? Porque estos no se van a gobernar. San Martín inclusive hace una previa, ¿no? Dice, porque así hemos estado de mal en Argentina y vamos a terminar como Argentina, ¿no? Para evitar esto, mejor traemos un príncipe europeo. Y Bolívar dice lo mismo, ¿no? Las guerras que hemos tenido al norte nos visionan que esto va a terminar mal, entonces mejor desde ahora cortemos y yo me quedo gobernando. Por eso es que él plantea esta constitución vitalicia, que se aprueba el 26, ya cuando se ha retirado, ¿no? Ya se ha marchado, y que dura 50 días más o menos, ¿no? Unos dicen 49, otros dicen 51 días, pero está en eso, 50 días en promedio, una constitución vitalicia que iba a regir los destinos de este territorio y que al final pues nació agonizando, ¿no? Y deja todo un personaje también al mando, ¿no? Don Andrés de Santa Cruz, que también tenía sus bemoles y también tenía sus anticuerpos, totalmente, ¿no? Así es. ¿No? Si no, lean un poquito a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Un Bolívar que por ser extranjero, ¿no? Y con rasgos nada criollos, por lo que ha descrito Marco, o sea, en un periodo, en un contexto de racismo, de discriminación, y que un personaje de estas características físicas que ha descrito, ¿no? No creo que nos censuren por eso, ¿no? Color chaufita, ¿no? Un Bolívar menudo, ¿no? Enfermizo, enfermo, ¿no? Y que venga, que atrevido, ¿no? Malcriado. Entonces a Bolívar, pues, le tenían miedo, pero no lo respetaban. Le tenían y miedo. encima que intente por ahí robarte a la mujer. Esa es otra historia. Pero, la historia oscura. no, pero lógico, pues, también, no vamos a callar, Bolívar también era falda que veía, falda que atacaba. Era tremendo. Claro. La única que pudo con él fue Manuelita, ¿no? Esa Manuelita sí fue brava, lo cuadró pero en una, ¿no? Y Santa Cruz no era pues el criollo blanquito. Menos.
Santa Cruz tenía otro problema adicional, junto a los que ayer San Martín, Bolívar presentaba. Era hijo de una cacica, de una mujer altoperuana. Es peor todavía, ¿no? Imagínense, se va Simón Bolívar y quien va a asumir esta junta provisional y entra en conflicto ahí, pues, ¿no? Porque Santa Cruz, que toma las riendas, entra en conflicto con José de la Mar y empiezan ahí. La Mar, que sí representa, pero tampoco representa a la aristocracia limeña en ese momento, le sirve, ¿no? Es el tonto útil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Santa Cruz, para el año que se va a Bolívar, ¿le vas a decir alto peruano o le vas a decir boliviano? Para el año que se va a Bolívar. Ya era boliviano, pues. Ya era boliviano. Aunque ha nacido en el territorio alto peruano, ya era boliviano. Ya era boliviano. Lo mismo que le va a ocurrir a José de la Mar, ¿no? A José de la Mar. Carmen, karma, señor, ¿no? Le va a ocurrir el Pero año 29. ojo que él va a gobernar antes que nazca Ecuador. Claro, pero se la hacen ahí nomás también. El 29 se separa y chao la Mar, lo despiden, lo mandan al destierro. Claro. Así es. Entonces, miren esta figura de Bolívar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más duele de su retiro? Lo que más duele de su retiro no es que se haya ido por las razones que haya tenido, ¿no? Lo que más le golpeó a los peruanos de ese entonces, porque hoy es parte del dato histórico, ¿no? Lo que más golpeó es que, ¿cuánto? 2 años después, Bolívar le declara la guerra al Perú. Le declara la guerra al Perú por líos territoriales. La disputa de Guayaquil fue la razón para que se nos declare la guerra y razones adicionales. Jaén también. Tumbes, Jaén y Maynas. Ni de vainas. Y también el tema de la deuda por gastos de independencia, pues, ¿no? Que estaba ahí, pero nos declara la guerra el 28. Y nos fuimos a la guerra el 28, ¿no? El libertador del Perú terminó declarándole la guerra a este estado. Ahora estaba leyendo también Bolívar en la historia, un poquito de la historia en Colombia, y por supuesto que va a tener pues esa acción, yo la veo como una reacción hacia este enemigo que va a tener en Colombia para poder opacarlo. ¿Santander? No, otro. Vigil, ¿cómo es? Ya me olvidé el nombre del enemigo en Colombia. Ahorita me voy a acordar. Ahorita me voy a acordar. Vamos a buscarlo. Busca, ¿cómo se llama este personaje? Wow. Por aquí lo tenía. Busca pues opacar a este personaje, Francisco de Paula, algo así. Francisco Paula González de Gil, pero ese está acá. No. Hay otro. No me acuerdo su nombre. Pero bueno, ya. Trata de opacar a este enemigo en la Gran Colombia, ¿no? Y es por eso que ¿seguro? Sí. Francisco de Paula Santander. Ya, Francisco de Paula Santander. Ya, a él. No, a él le trata porque pensé que era otro Francisco de Paula. Ya, a él lo trata de opacar. Porque está en esas luchas intestinas ahí dentro de la Gran Colombia. Porque recordemos que la nación se iba a llamar Colombia, no la Gran Colombia la van a nombrar después, pero la nación se iba a llamar Colombia. Venezuela, Colombia y Ecuador se va a llamar totalmente Colombia. Ese iba a ser el nombre. Después se le ha agregado el nombre de la Gran, ¿no? Para diferenciarla con la nación. Claro, porque hay un pleito feo. Por aquí estaba leyendo justo a Papá Basadre. Ay. ¿No? El clásico, pues, ¿no? Pero obviamente la mirada
tradicional de Basadre ayuda para ver la cronología, ¿no? La línea política Claro. también. Eh, por acá él justamente señala eso, ¿no? El problema que hay con la Gran Colombia, los líos con Santander, lo que lleva a viajar a Bolívar el año 26, Santander era vicepresidente, pues, ¿no? Estaba como vicepresidente, pero opositor de Simón Bolívar. Un opositor que en la revuelta del 28, porque a Bolívar se lo quisieron bajar varias veces, en la revuelta del 28, Santander, por aquí estaba esto, Santander se mete en la danza y apoya el movimiento, al punto que Bolívar no solo disuelve esta intentona, sino que captura a sus adversarios, y entre ellos a Santander, a quien lo destierra, ¿no? Es el mismo Simón Bolívar que termina desterrando a su vicepresidente. Y que es uno también de los implicados dentro de o de los acusados dentro de la muerte que le dieron a Sucre, ¿verdad? También está metido en ese meollo. Así es. Y bueno, un Simón Ahora, Bolívar, dale. un Simón Bolívar que nos deja un saborcito extraño, ¿no? Porque tiene varios seguidores, acá tiene varios colaboradores que apoyaban su propuesta de gobierno, ¿no? El planteamiento que tenía, de los más conocidos y los más connotados, José María Pando, ¿no? Un José María Pando que participa de manera muy resuelta en el Consejo de Gobierno, lo que sería hoy el Consejo de Ministros. Hipólito Unanue. Don Hipólito Unanue Pavón, otro de los grandes colaboradores. Bueno, un Hipólito que estuvo en todos lados, ¿no? Hipólito fue asesor de Abascal, secretario de la Serna, consejero de Pezuela, asesor de San Martín, ministro de San Ministro San Martín, Martín. asesor de Bolívar, ministro de Bolívar, colaborador de Bolívar. El hombre estuvo en todas. Estuvo en todas. Congresista. Así es. Participó del fue elegido como él era ariqueño, no sé si es ariqueño o ariquense, fue elegido congresista, ¿no? Manuel Lorenzo de Vidaurre también, y hay uno que se me escapa, caramba. José Faustino. Faustino, pues ya lo mencionamos. Hay un poema, caramba, estamos con la noche de los olvidos. Hay un poema inclusive ¿no? Un elogio que le declama este personaje a Ya, ¿no? Bien. Caramba. Ahorita lo llamo. Noche de olvidos. ¿No? Todo un personaje, Bolívar. Pero la declaratoria de guerra fue lo que hizo que los peruanos terminen de borrar esta imagen que teníamos de don Simón Bolívar, y la participación peruana en la campaña marítima, principalmente con el almirante Jorge Martín Guise, hizo que se vive al Perú, se grite eufóricamente estos triunfos y terminen rechazando cualquier pretensión bolivariana de retorno, porque vivo Bolívar todavía sus ideas estaban, pues, ¿no? Y así Bolívar va a sufrir algunos golpes directos, ¿no? Uno de estos, la caída de Santander, porque eso lo va a golpear el 28 cuando hay intenta, esta trifulca, eso golpea a Bolívar porque al tomar el poder, al cooptar el poder, le genera anticuerpos allá en Colombia. Lo otro es la muerte de uno de sus más grandes colaboradores, el asesinato de sus más grandes colaboradores, ¿no? Eso lo golpeó más, ¿sí? Eso lo golpeó más. Y sumado a esto, la enfermedad que ya venía arrastrando de tiempo atrás, una enfermedad que lo fue consumiendo durante esta década del 20 y que terminó con él en el año 30. Pero siempre una mujer de su lado, ¿no? Una mujer bicentenaria también. También, Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz. Que quizás ocupó ese lugar
Recordemos que Bolívar siente la muerte de su madre muy joven, muy niño, digamos, y se casa muy joven y la esposa va a morir 3 años después, ¿no? Cuando la trae aquí a América. ¿No? Recordemos que Bolívar no es un personaje pobre, ni mucho menos de clase baja, ¿no? Es un criollo, pertenece a la aristocracia nueva granadina, ¿no? Nueva granadina de aquella época, ¿no? Claro. Nueva granadina, a ellos le dicen, hay un término, ¿no? Mantuano, ¿no? Se le dice, pertenecía a esa élite mantuana, nueva granadina del virreinato de Nueva Granada, ¿no? Ahora, bueno, también, ¿no? Se dice que fue masón. Perteneció a la misma logia que don José de San Martín, ¿no? Así es. O'Higgins, San Martín, toda esa banda interesante que fueron los libertadores. Ahora, Henry, y hoy, ¿por qué tenemos, cada vez que se escuchaba al presidente de Venezuela, Chávez, o ahora Maduro, ¿no? ¿Por qué todavía hay una imagen de Bolívar detrás de él, ¿no? ¿O por qué algunos utilizan el ideal bolivariano? Si sabemos que no solamente Bolívar, pues, era la idea de unir, se utiliza el tema de unir América, ¿no? Y al final sabemos que fue, pues, una idea vitalicia y una idea, una práctica vitalicia y una práctica dictatorial, ¿no? ¿Por qué aún se piensa en Bolívar? Claro. Primero, saludos para los seguidores, los que nos están acompañando en este en vivo. ¿Verdad? Nos estamos olvidando. Programa 36 de esta tercera temporada, bicentenario de la partida de Simón Bolívar. Y por aquí nos ha escrito Víctor Loaiza preguntando por la leyenda. La leyenda Víctor Loaiza está en una reunión en este momento, está viendo una oportunidad de contrato para Vamos por la Historia. Vamos a cerrar contrato con una importante empresa que va a auspiciar. Ya. Brincos diera, señor. Pero bueno. ¿Qué Bolívar hoy todavía aparece en el escenario? Hoy ya no se le recuerda a Bolívar dictador, ¿ya? Al Bolívar vitalicio, sino al Bolívar contestatario. Esa es la razón por la que aparece sobre todo en Venezuela. No tanto en Perú, pero sí en Venezuela. No se olviden que Bolívar es el que le responde a la doctrina Monroe. Sí. La doctrina Monroe, de América para los americanos, ¿no?, fue interpretada acá en América Latina por personajes como Simón Bolívar, como que los norteamericanos querían acaparar y controlar América del Sur. Y Bolívar se adelanta, ¿cuánto? 150 años a su época y lo dice: o nos ponemos las pilas o vamos a ser absorbidos por el mercado norteamericano. Vamos a terminar alimentando con materia prima el enriquecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Eso lo menciona clarito Simón Bolívar, ¿no? Hay documentos que pueden revisar, la Carta de Jamaica es uno de estos, ¿no? En el Congreso de Angostura, en el Congreso de Panamá, ¿no?, hay participación importante de intelectuales que se refieren a esta mirada temerosa de un crecimiento económico norteamericano. Entonces, Bolívar es un visionario, pues no se adelantó 150 años pensando en lo que iba a hacer Estados Unidos. Y por eso es que en Venezuela la bandera todavía está ahí. Porque Bolívar no es comunista, pues. Bolívar no es socialista, no hay forma de pintarlo así. Porque tampoco no es una ideología, pues, que él haya absorbido o que está vigente en ese momento en Europa, ¿no? Claro. Pero sí es un contestatario, ¿no? Sí le responde a Estados Unidos y sí cuestiona
al gobierno norteamericano. Bajo esa línea es que aparece ahí. ¿Y por qué se habla del pensamiento bolivariano? ¿Y por qué en Perú y en Bolivia todavía resuena, ¿no? Es justo por esta idea confederativa que él tuvo y que tiempo después se cristalizó en la década del 70 con la formación del famoso Pacto Andino. Y vean quiénes formaron el Pacto Andino. O sea, miren el escenario del Pacto Andino, década del 70, gobiernos militares de tendencia izquierdista, ¿no? Militares en Perú, en Chile estaba yendo todavía, creo que todavía estaba yendo. Claro. Me parece que todavía estaba yendo. Porque Pinochet es el que hace retirar a Chile del Pacto Andino. Es un escenario muy particular, ¿no? Y nace este Pacto Andino bajo esa mirada de bolivariana. Y entonces ahí tenemos un personaje que ha trascendido, sus ideas han trascendido, aunque lamentablemente sus formas de hacer política, sus formas de hacer gobierno han sido muy cuestionadas, ¿no? Muy polémico en realidad Simón Bolívar, pero muy rico para el análisis, para entender la situación que vivía América Latina en ese momento, la precariedad gubernativa que tenía, la escasez dirigencial que presentaba y que entre tantos los intelectuales, los ideólogos de la época pensaban en algunas soluciones frente a ese vacío y las formas de resolverlo. Y Bolívar dijo, bueno, una de las formas es que yo gobierno, pues, ¿no? Y no fue el único, porque cuando Marcos señala a Andrés de Santa Cruz es porque algunos años después Santa Cruz quiso hacer algo parecido con la Confederación Peruano-Boliviana, que no es motivo, no es menester de esta conversación que estamos teniendo. Que tenemos que hacerlo también ese tema, tenemos que hablar de ese tema, muy interesante también, ¿no? Que claro. Empezó Perú, empezó Bolivia, ya había la idea de partido de Bolívar, la idea partido de Bolivia, partido de aquí del Perú, ya eso podemos también establecerlo, pues, ¿no? En otro momento. Así es. Son 9:11, señor. Caramba, como siempre nos pasamos. 9:11. Como siempre nos pasamos. Te cuento que nuestro canal sigue creciendo. Estamos ya, hemos pasado la cifra de los 70 en este Caramba. mes. Está creciendo rápido el canal. Le agradecemos a las personas que nos comparten, que comparten nuestro contenido, que hablan de nosotros. Eso dice mucho. También le agradecemos a las personas que generosamente nos van dejando su cariño, soporte. ¿no? Ya la semana pasada, nuestro amigo Maddox Nagahama nos colaboró generosamente. Agradecemos aquí públicamente a Maddox Nagahama. También los chicos de Ángeles de Fátima habían hecho su donación, ¿no? Colócalo. Y ahí está apareciendo ya nuestro número de Yape. Por si acaso. Para los que quieran dejarnos su cariño, al 9898408898. Cuando gusten, su colaboración siempre va a ser bienvenida. De sol en sol, te tengo presente, dice la canción, ¿no? ¿Qué tenemos en el menú para la próxima semana? Sobre el periodismo, me parece. Periodismo. La historia del periodismo en el Perú. Así que pasen la voz, corran la voz. Vamos a hablar sobre periodismo, vamos a hablar sobre líneas editoriales, sobre periódicos. A propósito de periódicos, el peruano está de bicentenario. Simón Bolívar creó el diario El Peruano. En su gobierno se creó el diario El Peruano. Así es. Para variar. Y se puede visitar el peruano, ¿eh? Se puede visitar el peruano. Voy a tratar de, en estos días, a ver, de hacer una gestión para poder visitar el peruano. Pero el tema es en la mañana, el sábado bien difícil, porque el sábado tengo una reunión importantísima con los primos. Ya estaremos el sábado por ahí, primos. Sé que mis primos también me ven. Nos ven, perdón.
Vamos por la historia entonces. Un abrazo para Carlitos Enrique Muñoz Cordero. No nos Sí, pudo lo acompañar esta estuvimos noche. esperando. Bueno, estaba en Lo sala, pero no estuvimos estaba en sala. esperando a Carloncho. Sí. Ah, no lo dejó entrar. No, será para que Carlos pues Lo hacía se resonar. raye totalmente. Bueno, despedimos este programa muy interesante, una conversación, si se han dado cuenta, muy rica, y también ha quedado corta, hay más detalles de Bolívar que quizás se nos están escapando, pero creo que estos detalles le van a ayudar a cualquier joven, a cualquier persona que quiera conocer un poco más sobre la vida de Bolívar. Tenemos un primer programa de Bolívar, fue en la temporada número 2, búsquenlo. Ya, este es un segundo programa de Bolívar, precisamente, ¿no? Viendo el tema ya de su salida del Perú. Y todo, bueno, ya hablaremos de lo que viene después de Bolívar aquí en nuestro Perú. Síganos en Vamos por la Historia. Henry, nos vemos. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Buena semana. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, 8 en punto. Así es. Chau. 8 en punto. Gracias por venir.